El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. Dedicatoria a Lorenzo de Medici, el Magnífico. Aquellos que luchan por obtener el favor de un príncipe acostumbran presentarse ante él con algo suyo de gran valía y que consideran agradable. Por eso vemos con frecuencia que le ofrecen caballos, armas, telas con hilos de oro, joyas y adornos similares dignos de su grandeza. Por tanto, he deseado ofrecer a vuestra magnificencia un testimonio de mi devoción hacia usted. Y no he encontrado entre las cosas que me son preciadas algo más valioso o más apreciable que el conocimiento de los actos de los grandes hombres, que yo he venido aprendiendo en la experiencia de las cosas modernas y la lectura de las antiguas, todo lo cual he meditado con enorme cuidado y ahora se recoge en un pequeño volumen que me resulta grato enviar a vuestra magnificencia. Y aunque considero que esta obra no es digna de seros presentada, sin embargo, confío en que habrá de ser aceptada, como signo de vuestra benevolencia, puesto que yo no soy capaz de ofreceros algo mejor que la gracia de exponer, en cortísimo tiempo, todo cuanto yo, en tantos años de incomodidades y peligros, he conocido y aprendido. Esta obra no se adorna con amplios párrafos o palabras rimbombantes y graves. No se ornamenta con el artificio que muchos acostumbran en las cosas que escriben, pues intento que no se distinga por otra cosa que no sea la fuerza y verdad del tema que trata. Y no quisiera tampoco que se tomara por presunción que un hombre como yo, de ínfima condición, se atreva a reflexionar e incluso brindar normas a los gobiernos de los príncipes. Porque así como aquellos que pintan paisajes se colocan en los puntos más bajos de la llanura para ver mejor la naturaleza de las montañas, y de los puntos elevados, y ascienden a la cima de los montes para trazar el mapa de los llanos, del mismo modo hay que ser príncipes para conocer la naturaleza de los pueblos, y para entender a los pueblos, conocer bien la naturaleza de los príncipes. Reciba pues, vuestra magnificencia, este pequeño regalo con el ánimo que se lo envío. Si es vuestra voluntad leerlo y reflexionar atentamente, se os develará mi más profundo deseo, que alcancéis la fortuna y altura que os corresponden, de acuerdo a vuestras virtudes. Y si vuestra magnificencia, en la cumbre de su grandeza, se digna volver su mirada hacia abajo, entenderá la dureza de la mala fortuna que, inmerecidamente, pesa sobre mi persona. Capítulo 1. De los géneros de los principados y de la forma en que se adquieren. Todos los estados y todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Los principados son hereditarios, cuando en ellos impera desde hace tiempo el linaje de una familia, o son nuevos. Los nuevos, o lo son del todo como fue Milán bajo Francisco Sforza, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles para el rey de España. Los dominios adquiridos están acostumbrados a someterse ante un príncipe o a vivir en libertad, por lo que hay que ganarlos a través de las armas propias o por las ajenas, por la suerte o por la virtud. Capítulo 2. De los principados hereditarios. Dejaré fuera de la discusión a aquellas repúblicas que ya he mencionado ampliamente en otras obras, por lo que únicamente dirigiré mi atención al principado, examinando la forma en que es posible gobernar y conservar esta clase de principados. Digo entonces que en los estados hereditarios acostumbrados al sometimiento del príncipe por linaje, existe menos dificultad para regirlos y mantenerlos que cuando se trata de principados nuevos, pues basta con el acatamiento del orden establecido por ancestros, modernizándolo con los nuevos casos. de tal manera que un príncipe de capacidad normal se mantendrá siempre en el poder,
a no ser que una fuerza ajena y superior se lo impida. Y aún en un caso parecido podría recuperar su condición, aprovechando cualquier obstáculo que se le presente al usurpador. Podríamos tomar como ejemplo, en Italia, al duque de Ferrara, quien fue incapaz de resistir el ataque de los venecianos en 1484, o el del Papa Julio en 1510, por causas que no podrían ser adjudicadas a la antigüedad de la familia en el dominio de su estado, porque el príncipe hereditario tiene menos razones para ofender y menos necesidad de hacerlo, por lo que resulta más amado por el pueblo. Y si no posee algún vicio extraordinario que lo haga ser odiado, es lógico esperar que sea amado por los súbditos. La antigüedad y la duración de sus reglas van extinguiendo el recuerdo y los motivos de su inicio. Un cambio, por el contrario, siempre prepara el terreno para otro. Capítulo 3. De los principados mixtos. Pero en el principado nuevo se presentan grandes obstáculos, y principalmente si no es del todo nuevo, sino añadido a un conjunto anterior, que entonces puede llamarse compuesto. Al principio, los conflictos surgen de las dificultades propias de los principados nuevos, que consisten fundamentalmente en que a los súbditos les surge la voluntad de cambiar a su señor, creyendo que con ello mejorará su condición. Y es creyendo esto por lo que empuñan las armas contra su antiguo soberano, sin darse cuenta del engaño, porque la experiencia demuestra que todo ha empeorado. Esto resulta de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea obligado a ofender a sus nuevos súbditos, no solo con las tropas, sino con 1000 vejaciones que el acto de la conquista lleva consigo. De modo que tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el principado, y no puedes conservar como amigos a los que te ayudaron a conquistarlo, puesto que no puedes satisfacerlos como ellos esperaban, y dado que les estás obligado, por lo que no podrás utilizar medidas fuertes en su contra, porque siempre, aunque se descanse en ejércitos sumamente poderosos, se necesita la colaboración de los habitantes para entrar en una provincia. Fue por esta razón que Luis XII, rey de Francia, perdió Milán tan rápidamente como la había ocupado. Y la primera vez bastaron las fuerzas de Ludovico Sforza para arrebatárselo, porque los pueblos que le habían abierto las puertas, al verse defraudados en las esperanzas que abrigaban sobre el bien futuro, no podían soportar resignados las imposiciones del nuevo príncipe. Es muy cierto que los territorios rebelados se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda ocasión, porque el príncipe, aprovechándose de la rebelión, tiene pocos miramientos para fincarse en el poder, castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y fortificando los puntos débiles de su gobierno. De modo que, para que Francia perdiera Milán la primera vez, bastó que Ludovico concentrara sus fuerzas en las fronteras. Pero la segunda vez, fue necesario que todo el mundo se concertase en su contra y que sus ejércitos fueran aniquilados o expulsados de Italia, lo que se explica por lo dicho anteriormente. Desde luego, Francia perdió Milán en ambas ocasiones. Hemos discurrido ya sobre las razones de la primera pérdida. Ahora diremos cuáles fueron las de la segunda, atendiendo a los medios de que disponía Luis XII, y los que pudiera tener quien se encuentre en una situación parecida a la suya, para conservar lo conquistado mejor que como lo hizo Francia. Estos estados, que al conquistarse se agregan a otro más antiguo, bien son de la misma provincia y lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, en especial si no están acostumbrados a vivir libres. Para asumir el poder con toda seguridad, basta con exterminar al linaje que gobernaba anteriormente. Por lo demás, siempre que se respeten las costumbres de los súbditos y las ventajas de las que se gozaban, los hombres permanecen tranquilos, como se pudo ver en la Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace mucho tiempo, y aunque haya ciertas diferencias en la lengua, tienen costumbres muy similares y pueden convivir en armonía.
Por tal razón, quien adquiera nuevos territorios y estos sean como los referidos, podrá conservarlos si cuida de dos cosas. Primero, que es necesario suprimir a la familia del antiguo príncipe, y la otra, que no se debe modificar las leyes ni aumentar los tributos. Si se observa esto, se verá en corto tiempo que el principado antiguo y el conquistado llegarán a formar un solo cuerpo. Pero cuando se adquieren estados en una provincia con idioma, costumbres y organización diferentes, es necesario tener mucha suerte y gran habilidad para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquirió fuese a vivir en su nueva posesión. Esto daría una mayor seguridad y duración al gobierno ahí establecido, igual que hizo el turco en Grecia, quien a pesar de todas las previsiones tomadas para gobernar dicho estado, no hubiese podido conservarlo sin habitar en él, porque estando presente es posible reprimir los desórdenes de inmediato, mientras que estando lejos se tiene conocimiento del desorden cuando ya es demasiado grande y no tiene remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia y los súbditos se encuentran satisfechos porque pueden recurrir fácilmente a su gobernante y de esta forma tienen más motivos para amarlo, si quieren ser buenos, o de temerle, si actúan de otra manera. Los extranjeros que desean apoderarse del estado tendrían que meditar mucho sus intenciones. Si el príncipe vive en su estado, será sumamente difícil que lo pierda. Otro remedio eficaz es el establecimiento de colonias en uno o dos lugares, que sean como eslabones que unen un estado con otro, sin tener que ocupar aquellos territorios con numerosas tropas de infantería y caballería. En las colonias no se gasta demasiado, y con poco dispendio pueden gobernarse y conservarse. Únicamente se perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas, para darlos a los nuevos habitantes, que son solamente una pequeña parte de la población de ese estado, y como los perjudicados son pobres y andan dispersos, jamás representan un peligro considerable. En cuanto a los demás, por un lado no tienen motivos para considerarse perjudicados, puesto que nada se les ha arrebatado, y por otro lado, seguramente tendrán un gran temor de cometer alguna falta y les suceda igual que a los despojados. En conclusión, estas colonias no cuestan dinero, son más fieles y causan menos problemas. La escasa población ofendida es pobre y desorganizada, por lo que no puede causar daño alguno. Hay que considerar, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque tienden a vengarse de las pequeñas ofensas, pero de las grandes no pueden. De manera que la ofensa que se haga a un hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Si en lugar de colonia se guarda el estado con gente de armas, todo es mucho más costoso, pues se tendría que gastar en la guardia los ingresos enteros del nuevo estado, con lo que la conquista acaba siendo pérdida y se perjudica a toda la población con los desplazamientos de los ejércitos, lo que ofende mayormente a la gente, aumentando el número de enemigos que pueden ser peligrosos, porque, aún vencidos, permanecen en sus casas. Así que, de cualquier modo que sea visto, el mantenimiento de un ejército fuerte en territorio conquistado es tan inútil como útiles son las colonias. El príncipe que se apropie de una provincia nueva, con lengua y costumbres distintas a las suyas, debe erigirse en guía y defensor de los vecinos más débiles, usar su ingenio para reducir el poder de los grandes y evitar, a toda costa, que penetre en esta provincia algún extranjero igualmente poderoso. Sucede que siempre existirán súbditos insidiosos o descontentos, que por temor o ambición, propicien desde adentro la llegada de algún poder ajeno, como pasó con los etolios, que llamaron a los romanos a Grecia. Los invasores entraron en muchas otras provincias llamados por los propios habitantes. Es usual que cuando un príncipe poderoso penetra en un país, los habitantes más débiles se ponen de su parte, movidos por la envidia hacia su gobernante.
de manera que el conquistador no tiene que esforzarse para ganar a los menos poderosos, porque ellos mismos forman un grupo cerrado alrededor del invasor. Solo debe preocuparse de que sus nuevos aliados no adquieran demasiada fuerza y autoridad, lo que logrará con el buen manejo de sus tropas. Con el favor de grupos aliados y las armas, podrá someter con facilidad a los más potentes y convertirse en regidor absoluto de la provincia. Quien no siga estas reglas no gobernará adecuadamente y perderá pronto cuanto hubiere ganado, y aun cuando lo conserve, enfrentará enormes conflictos y problemas. Los romanos observaron perfectamente estas reglas en las provincias conquistadas. Establecieron colonias, respetaron a los príncipes débiles cuidando que no aumentaran su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el país a los extranjeros poderosos. Y deseo que baste como ejemplo lo sucedido en la provincia de Grecia. Los romanos sostuvieron a los aqueos y etolios, abatiendo el reino de los macedonios y expulsando a Antíoco, su gobernante. Pero jamás concedieron importancia a los méritos de aqueos o etolios, ni les permitieron progresar de manera alguna. Ni las palabras de Filipo los indujeron a considerarlo su amigo, dado que lo mantuvieron sometido. Ni la fuerza de Antíoco logró que se le otorgara algún estado dentro de la provincia. Los romanos hicieron en estos casos lo que todo gobernante debe hacer: no ocuparse solamente de los posibles desórdenes actuales, que hay que evitar de cualquier manera, pero cuidando en especial el futuro del Estado, porque previniendo los males a tiempo, es posible remediarlos fácilmente. Pero si se deja que progresen, la enfermedad se tornará grave y la medicina se aplicará fuera de tiempo. Como los médicos dicen del tísico: al principio su mal es difícil de reconocer, pero fácil de curar. Si no es tratado a tiempo, después es fácil de reconocer, pero difícil de curar. Lo mismo pasa con los asuntos del Estado. Se curan fácilmente cuando son descubiertos a tiempo por un hombre sagaz, pero no tienen remedio cuando no son advertidos y se les deja crecer hasta el punto de que son evidentes a los ojos de cualquiera. Los romanos siempre vieron a tiempo los males en su territorio, y así los remediaron. Nunca los dejaron correr como para evitar una guerra, pues sabían que la guerra solo se puede evitar para el provecho ajeno. Por eso la declararon a Filipo y Antíoco en Grecia, para no tener una guerra en Italia. Aunque hubiesen podido evitarla en ambas partes, no lo quisieron de esta forma. Los romanos jamás siguieron el consejo que predican todos los sabios de nuestra época: hay que esperarlo todo del tiempo. Ellos confiaron más en la sagacidad y el valor, sin ignorar que el tiempo arrastra consigo el bien y el mal, pudiendo engendrar tanto lo uno como lo otro. Regresando a Francia, examinemos si se realizó algo de las cosas mencionadas. Hablaré de Luis XII y no de Carlos VIII, es decir, de aquel que por haber dominado por más tiempo en Italia, nos ha permitido apreciar mejor su conducta. Así nos daremos cuenta de que él hizo justamente lo contrario de lo que debe hacerse para conservar un estado de diferente nacionalidad. El rey Luis XII fue llevado a Italia por la ambición de los venecianos. Ellos buscaban conquistar la mitad de Lombardía gracias a su intervención. Yo no trato de censurar la decisión del rey, porque deseaba introducirse en Italia. Carecía de aliados y todos estaban en su contra debido a la conducta del rey Carlos. Así que no podía sino aceptar las amistades que se le brindaban, lo que era correcto al principio y le hubiera otorgado el triunfo si posteriormente no hubiera cometido errores. Habiendo conquistado la Lombardía, el rey pronto recuperó para Francia la reputación que había perdido por causa de Carlos. Génova fue vencida y los florentinos se aliaron con él. El marqués de Mantua, el duque de Ferrara, la familia Bentivoglio, la señora de Foeli, el señor de la Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, los lugueses, pisanos y seneses. Todos lo recibieron con benevolencia y le brindaron su amistad. Así que los venecianos descubrieron que sus planes habían sido temerarios, de que al buscar conquistar una parte de Lombardía,
aumentaron los dominios del rey hasta 1/3 de Italia. Hay que considerar ahora la facilidad con la que el rey hubiese conservado su posición en Italia con solo seguir los consejos aquí mencionados, manteniendo asegurados y protegidos a todos sus aliados, que eran sumamente numerosos y débiles. Ellos, por el miedo que les infundía tanto la Iglesia como los venecianos, se verían obligados a situarse de su lado, apoyándolo con lealtad para protegerse de los poderes que seguían existiendo en la provincia. No obstante, desde su entrada en Milán, el rey se condujo de forma contraria a la razón, apoyando al Papa Alejandro para que ocupase la Romaña, sin reparar en que esta conducta iba en contra de él mismo, a la vez que debilitaba a sus aliados y favorecía a la Iglesia, agregando a su gran poder espiritual el dominio temporal. Después de cometer un primer error, se vio forzado a emprender acciones equivocadas, de forma que para poner fin a las ambiciones del Papa Alejandro y sobre todo para evitar que se convirtiera en señor de la Toscana, se vio obligado a volver a Italia. No le bastó haber engrandecido a la Iglesia y perdido a sus aliados, sino que para gozar tranquilamente del reino de Nápoles lo compartió con el rey de España. Habiéndose convertido en el regidor de Italia, se asoció a un hombre poderoso que podía atraer fácilmente a los ambiciosos de aquella provincia, además de que los ofendidos por él tenían un nuevo aliado. Pudiendo imponer un señor tributario suyo en aquel sitio, llamó en cambio a uno que podía expulsarlo a él mismo. El deseo de conquistar es algo muy natural y común. Cuando este deseo es realizado por hombres que tienen todas las posibilidades a su favor, son reconocidos y alabados, jamás censurados. Por el contrario, cuando no poseen la capacidad necesaria y se empeñan en la conquista, se equivocan y son censurados con justicia. Si Francia, pues, podía tomar Nápoles con sus propias fuerzas, era correcto que lo hiciera. Pero si no poseía la fuerza suficiente, no era prudente dividir la provincia. La división que Francia había pactado con los venecianos es excusable, porque le permitió entrar en Italia. Los pactos posteriores no tienen justificación alguna, por lo que son altamente censurables. Por tanto, Luis cometió 5 errores. Eliminó a los que tenían un poder menor en Italia. Incrementó el poder de uno que ya era fuerte. Se alió con un extranjero muy poderoso. No se estableció en el territorio conquistado ni tampoco fundó colonias. Estos errores podían haber sido superados y conservar la provincia en vida, pero cometió un 6º error: expropiar las tierras de los venecianos. Si no hubiese concedido poder a la Iglesia y aliado con el rey de España, era sumamente razonable y necesario que hubiera humillado a sus enemigos, pero no a los venecianos, porque siendo ellos poderosos, habrían influido en los demás, conservándolos siempre distantes en toda acción contra Lombardía, ya porque no lo hubiesen permitido sino para ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubieran querido arrebatársela a Francia. Para dársela a los venecianos y para atacar a ambos a la vez, les hubiera faltado audacia. Si alguien expresara: el rey Luis otorgó la Romaña al Papa Alejandro y dio a España el reino de Nápoles para evitar la guerra, yo respondería con las razones arriba enunciadas, que no se debe nunca permitir un desorden como para evitar la guerra, porque jamás se evita, sino se le posterga en perjuicio del soberano. Y si otros alegan que el rey había prometido al Papa favorecerle en su ambición a cambio de que se le concediera la disolución de su matrimonio y el capelo cardenalicio para el caballero de Rouen, yo respondería con lo que diré más adelante acerca de la palabra que empeñan los príncipes y de cómo deben conservarla. De esta forma, el rey Luis perdió la Lombardía por no haber observado ninguno de los preceptos que llevaron a otros a la conquista y conservación de las provincias, lo que no constituye un milagro, sino algo normal y razonable. Así se lo dije antes al cardenal de Rouen, mientras que el Valentino, como era llamado por el pueblo César Borgia, hijo del Papa Alejandro, ocupaba la Romaña.
porque en aquella ocasión me dijo el cardenal de Rouen que los italianos no entendían de guerras, a lo que contesté que los franceses no entendían nada de los asuntos del Estado, porque si verdaderamente comprendieran, nunca permitirían que la Iglesia adquiriera tanto poder. La experiencia nos señala que la influencia que tienen España y la Iglesia dentro de Italia se debe a la actividad francesa, y la ruina de la propia Francia en Italia fue causada por las acciones del Papa, en complicidad con España. De lo anterior podemos deducir una regla general que nunca falla, o que al menos rara vez nos confunde, y es que aquel que se apoya en otros para elaborar su grandeza, provoca su propia ruina, porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recele de la misma astucia o de la misma fuerza, gracias a las cuales se lo ha ayudado. Si un príncipe se establece por otros medios, su poder siempre será limitado. Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío, conquistado por Alejandro, no se rebeló contra los sucesores de éste después de su muerte? Si se toman en cuenta las dificultades que se presentan para el mantenimiento de un estado recién conquistado, uno podría preguntarse asombrado cómo fue que en el caso de Alejandro Magno, convertido en dueño de Asia en pocos años, muerto en plena ocupación, y cuando era razonable que aquel imperio se rebelara, sus sucesores no conservaron únicamente el dominio, sino que no hubo más dificultades que las que surgieron de sus propias ambiciones. A esto respondo que todos los principados de los que se tiene memoria se gobiernan de dos maneras distintas, ya sea por un príncipe soberano que otorga a sus siervos la gracia de ejercer algún ministerio en su representación, ayudándole en los asuntos del gobierno, o bien por el príncipe y aquellos varones que poseen títulos que no se otorgaron por gracia del soberano, sino por la nobleza de su sangre. Estos varones tienen estados y sus propios súbditos que los reconocen como señores y les declaran un afecto natural. En aquellos estados donde el príncipe se apoya en los siervos para gobernar, él ejerce una autoridad mayor, porque en sus dominios no hay quien tenga el suficiente poder como para considerarse superior a él. Cuando los súbditos se someten a otro, es a un ministro al que obedecen, sin manifestarle una particular consideración o afecto. Ejemplos de ambas clases de gobierno los encontramos actualmente en el turco y el rey de Francia. El turco gobierna como único señor, todos los demás son sus servidores. Él ha dividido su reino en secciones llamadas sanjaks y manda al frente de ellas a los administradores de su confianza, cambiándolos constantemente según le dicta su prudencia. Pero el rey de Francia está apoyado en un gran grupo de antiguos señores que poseen autoridad sobre los súbditos de sus estados y son queridos por ellos, por lo que tienen muchas prerrogativas que el rey no puede limitar sin exponerse a graves peligros. Si consideramos, pues, ambos estados, nos daremos cuenta qué tan difícil sería conquistar el territorio del turco y lo fácil que resulta conservarlo. Por el contrario, es más fácil ocupar el estado de Francia, pero mucho más difícil conservarlo. Las causas por las que se dificulta la ocupación del reino, en el caso del turco, se entienden por el hecho de que un supuesto invasor no podría ser llamado por los príncipes del reino, ni puede esperar que la rebelión de los súbditos apoye la empresa. Esto se explica por lo que se ha dicho anteriormente, ya que sus ministros, siendo esclavos y deudores del príncipe, están obligados con él y resulta muy difícil llegar a corromperlos, y aunque se lo consiguiera, sería inútil, ya que por las razones enumeradas, ellos no podrían arrastrar consigo al pueblo. Por tanto, quien ataque al turco debe resistir, pues se encontrará con un reino muy unido, por lo que únicamente puede confiar en sus propias fuerzas y no en la revuelta de otros. Pero una vez vencido el turco en campo abierto, de forma que no pueda rehacer sus ejércitos, solamente hay que temer a la familia del príncipe. Una vez extinguida esta, no existe peligro alguno, pues el pueblo se obliga únicamente con su príncipe y con nadie más. Y así como el vencedor no hubiese podido esperar nada de ellos antes de su victoria, después no debería temerles. En los estados que se gobiernan como Francia, sucede al contrario, porque se podría ganar con cierta facilidad aliándose con algún varón del reino, ya que siempre existe uno descontento con cierto deseo de cambio.
Ellos pueden abrir el camino y facilitar la victoria, pero cuando se trata de permanecer en el estado, más tarde, se convierte en infinidad de problemas y se tendrá que luchar contra los que han ayudado y contra los que se han oprimido. No bastará que se extermine a la familia del príncipe, porque quedan los señores que podrían encabezar nuevas rebeliones en tu contra y a quienes es difícil satisfacer o eliminar, por lo que el gobierno es débil y se pierde el estado en cuanto llegue la oportunidad. Ahora, si se considerara la naturaleza del gobierno de Darío, se encontrará que era muy similar a la del turco. Fue por eso que Alejandro, desde un primer momento, tuvo que utilizar una gran estrategia en la batalla, con el propósito de vencerlo. Después de la victoria y habiendo sido muerto Darío, el estado permaneció seguro en manos de Alejandro por las razones arriba expuestas. Y si sus sucesores hubieran permanecido unidos, habrían podido disfrutar seguramente de sus privilegios, ya que en aquel reino no solamente sucedieron los desórdenes que ellos mismos provocaron. Pero es imposible gozar con tanta seguridad de un estado organizado como el de Francia. Por ejemplo, los numerosos principados que había en España, Italia y Grecia explican las frecuentes revueltas contra los romanos, y mientras perduró el recuerdo de su existencia, los romanos nunca estuvieron seguros de su conquista, pero una vez extinguido su recuerdo, se convirtieron, gracias a la duración y al poder de su imperio, en sus seguros dueños. Y así después pudieron, peleándose entre sí, sacar la parte que les fue posible en aquellas provincias, de acuerdo con la autoridad que tenían en ellas, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos señores, no se reconocían otros dueños que los romanos. Tomando en cuenta todo esto, nadie se maravillará de cómo Alejandro Magno pudo conquistar y conservar toda el Asia, así como los conflictos que tuvieron otros cuando trataron de conservar lo adquirido, como fue el caso de Pirro y muchos otros. Esto no es producto de la mucha o poca destreza del conquistador, sino de lo que deseaban en común los pueblos sometidos. Capítulo 5. ¿De qué manera deben gobernarse las ciudades o principados que vivían bajo sus propias leyes, antes de ser anexados? Hay tres formas de conservar los estados adquiridos, cuando estos ya se han acostumbrado a vivir bajo sus propias leyes y en condiciones de libertad. La primera es destruirlos, la segunda es habitar en ellos y la tercera permitir que se siga viviendo bajo las normas antiguas, cobrando un tributo y estableciendo una oligarquía que te sea leal, porque se trata de un gobierno que ha sido creado por el príncipe y que depende de amistades e intereses para apoyarlo, por lo que mantendrán el apego a su príncipe para afianzar su autoridad. Así que una ciudad acostumbrada a vivir en libertad se conserva con más facilidad si se cuenta con el apoyo de los ciudadanos y de ninguna otra manera. Como ejemplos de lo dicho antes están los espartanos y los romanos. Los espartanos conquistaron Atenas y Tebas y establecieron ahí un gobierno oligárquico. No obstante, perdieron dichos estados. Los romanos dominaron Capua, Cartago y Numancia. Destruyeron las ciudades y de este modo no las perdieron. Pero fracasaron en Grecia, donde actuaron a la manera de los espartanos, liberando la ciudad y respetando sus leyes. Así que posteriormente se vieron obligados a destruir muchas ciudades de la provincia para poder conservarla, ya que en realidad el medio más eficaz de dominio es la destrucción. Quien se apodera de una ciudad acostumbrada a vivir en libertad y no la destruye, debe esperar a ser destruido por ella, puesto que el prestigio de la libertad y las antiguas instituciones es el principal estímulo de la rebelión, aunque pase mucho tiempo y se reciban enormes beneficios. Por mucho que se haga y se prevea, si no se dividen los habitantes de una ciudad, jamás dejarán de pensar en sus antiguas instituciones y aprovecharán de inmediato cualquier oportunidad para establecerlas nuevamente, como sucedió en Pisa, aún después de 100 años de gobierno florentino. Pero cuando las ciudades o las provincias están acostumbradas a vivir gobernadas por un príncipe y su familia es exterminada, subsisten las instituciones y por otro lado no tienen al viejo príncipe y no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos que los gobierne. Por esta razón, son muy lentos para tomar las armas y un príncipe puede fácilmente conquistarlas y retenerlas.
puesto que no tienen la costumbre de ser libres y se les podrá someter fácilmente. Por lo que se refiere a las repúblicas, hay en ellas mayor vitalidad y un profundo sentimiento de odio y deseo de venganza. El recuerdo de la antigua libertad no les permite un solo momento de descanso, por lo que el camino más seguro es destruirlas, o vivir en ellas. Capítulo 6. De los nuevos principados que se adquieren con las armas propias y el talento. Que nadie se sorprenda si en lo que voy a exponer sobre los principados totalmente nuevos, tanto del monarca como del Estado, menciono grandes ejemplos, porque los hombres caminan siempre por senderos que ya otros han recorrido y se empeñan en imitar las acciones de los demás. Por supuesto, no siempre es posible seguir fielmente el camino ajeno o igualar el talento de aquellos a quienes se pretende imitar. Un hombre sabio intenta seguir siempre los caminos de los grandes hombres, e imitar a quienes han sido excelsos en el ejercicio de su talento, para que el propio talento, aunque sea menor, se alimente del de aquellos. Se debe actuar como los arqueros expertos, que cuando observan que el punto de alcance de su flecha está demasiado lejos, y conociendo la fuerza de su arco, apuntan muy por encima del blanco, sabiendo que su flecha no podrá remontar una altura tal como se observa en la mira, pero eso ayudará a que se alcance el objetivo propuesto. Digo, entonces, que los totalmente nuevos principados son más o menos difíciles de conservar, según sea el talento de quien ejerza el poder. Y dado que un hombre común deja de serlo para convertirse en príncipe, es de suponer que posee un talento especial o una enorme fortuna. Una u otra de estas dos cosas aminora muchas de las dificultades que surgen del manejo del Estado. No obstante, quien menos confía en la fortuna es siempre el que más tiempo ha conservado su conquista. Pero las condiciones más favorables surgen cuando el príncipe se ve obligado, al no tener otro estado que cuidar, a vivir en el que adquirió recientemente. Pero quienes llegaron por su propio talento y no por fortuna a ser príncipes, digo que son Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo, y muchos más son excelentes ejemplos. Y aunque de Moisés no se puede hablar, ya que él fue un simple ejecutor de las cosas que le fueron ordenadas por Dios, merece sin embargo nuestra admiración, aunque solamente sea por aquella gracia que lo hacía digno de hablar con Dios. Pero consideremos entonces a Ciro y a quienes adquirieron o fundaron reinos, por lo cual son admirables, y si observamos sus particulares proezas y conductas, no podrían ser inferiores a las de Moisés, aunque él tuvo un gran maestro. Y al examinar su vida y las obras de estos grandes hombres, veremos que no obtuvieron de la fortuna más que la oportunidad, que les dio el material para moldearlo según su parecer. Sin esa oportunidad, sus poderes mentales se habrían extinguido, y sin esos poderes, la oportunidad hubiera sido en vano. Por lo tanto, era necesario que Moisés encontrara en Egipto al pueblo de Israel, oprimido y sojuzgado por los egipcios, para que naciera en él el deseo y la disposición de seguirlo y así liberarlo de la esclavitud. Era necesario que Rómulo no pudiese permanecer en Alba y fuera abandonado al nacer, para que se convirtiera en el rey de Roma y fundador de su patria. Era preciso que Ciro hallara descontentos a los persas en el imperio de los medas, y a los propios medas perdidos en la pereza y el afeminamiento como consecuencia de un gran periodo de paz. Teseo no hubiera podido mostrar su talento si no hubiera encontrado a los atenienses desunidos. Estas oportunidades, por lo tanto, hicieron que estos hombres fueran afortunados y sus grandes habilidades les permitieron reconocer la oportunidad a través de la cual sus estados se ennoblecieron y se hicieron famosos. Quienes por su valerosa conducta se convirtieron en príncipes, como aquellos hombres, adquieren el principado con dificultades, pero pueden conservarlo con facilidad. Las dificultades nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar para establecer su gobierno y su seguridad, y debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir un nuevo orden de cosas. Porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que se beneficiaban con las leyes antiguas y no se gana sino la tibieza de aquellos que se beneficiarán con las nuevas. Esta tibieza de los levantamientos son, en parte, por el temor a los oponentes,
quienes tienen las leyes de su lado y en parte por la incredulidad de los hombres que nunca confían en las cosas nuevas, hasta que tienen una larga experiencia en ellas. De esta manera sucede con los enemigos que tienen la oportunidad de atacar como los partisanos, con fuerte pasión, mientras que los otros defienden tibiamente, de modo que el príncipe se expone a caer con ellos. Por tanto, es necesario, si deseamos discutir el tema rigurosamente, discernir si los innovadores poseen fuerza propia o dependen de otros. Esto es, si para llevar a cabo su empresa tienen que rogar o pueden imponer su fuerza. En primera instancia acabarán mal y nunca llegarán a ningún lado, pero cuando se apoyan en sí mismos y usan la fuerza, raras veces corren peligro. De ahí que todos los profetas armados hayan conquistado y los desarmados hayan sido destruidos. Además de lo que ya se ha dicho, es necesario considerar que la naturaleza de la gente es voluble. Es fácil convencerlos de algo, pero difícil mantenerlos convencidos, por lo cual conviene tomar medidas para que cuando dejen de creer, se les pueda hacer creer por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no hubieran podido implantar sus leyes y mantenerlas por largo tiempo si hubieran estado desarmados, como sucedió en nuestros tiempos a Fray Girolamo Savonarola, quien se hundió junto a su nuevo orden en el momento en que la multitud empezó a no creer en él. Le faltaron los medios para retener a los que habían creído, como para hacer creer a los incrédulos. Por eso estos hombres enfrentan serias dificultades en la consumación de sus empresas, y su camino está lleno de riesgos que es preciso enfrentar con gran talento. Sin embargo, una vez superada la crisis, habiendo eliminado a quienes podrían envidiar sus cualidades, se convierten en personas venerables y se mantienen poderosos, honrados, seguros y felices. A estos excelsos ejemplos, deseo agregar otro de menor jerarquía, aunque tiene cierta relación con los anteriores y servirá para ilustrar los casos semejantes. Me refiero a Hierón de Siracusa, quien de simple ciudadano fue recompensado para convertirse en su príncipe. Él tuvo muchísimo talento, incluso como ciudadano. Quienes escribieron sobre él dijeron: nada le faltaba para reinar, excepto el reino. Este hombre disolvió el viejo ejército y creó uno nuevo, desconoció las antiguas alianzas y concertó nuevos pactos. Se hizo de sus propias tropas y aliados, así que pudo fundar y ser capaz de construir sobre un cimiento sólido un edificio que él mismo concibió, lo que fue una tarea muy difícil y con muchos problemas, pero que pudo mantener con facilidad.